Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estimados amigos y amigas, a lo largo de la historia del Islam, sobre todo en el periodo de los Sahaba, de los compañeros que vivieron en primera persona la revelación del Corán, encontramos innumerables anécdotas y testimonios que nos hablan y nos transmiten el ansia y el anhelo que tenían los compañeros por aprender y conocer el Corán. No olvidemos que la sociedad árabe preislámica era sobre todo una sociedad oral. Todo cuanto transmitían, todos los conocimientos que habían por entonces, sobre todo su legado cultural, era transmitido a través del habla, sobre todo a través de la poesía. Era una sociedad que tenía un gran dominio del lenguaje y eso luego se demostró y quedó plasmado en la riqueza de la lengua árabe. Y cuando llega el Corán, que no era un tipo al uso y totalmente desconocido a lo que ellos tenían normalmente como habitual, no solo les impactó desde el punto de vista lingüístico, porque no se parecía absolutamente a nada el Corán con aquello que ellos tenían y a lo que estaban acostumbrados, que era sobre todo la poesía, sino que Allah dotó a su palabra, al Corán, de unas cualidades que han hecho de él un libro que no tiene ningún tipo de parangón. Y los árabes quedaron impregnados con la belleza del Corán. Muchos testimonios, no solo de aquellos que al final acabaron abrazando el Islam y aceptando el Islam, sino muchos árabes que incluso no aceptaron ni ingresaron en el Islam, reconocieron abiertamente la gran retórica, la gran elocuencia que comprendía el Sagrado Corán. Y por ello, no solo desde un punto de vista de la creencia, como creyentes, los Sahaba tenían ese ansia por aprender y conocer el Corán y entenderlo correctamente, sino también desde un punto de vista lingüístico y sobre todo desde su recitación. Quedaban impregnados y quedaban encandilados cuando escuchaban al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitar el Corán. Solo con la mera recitación de esas palabras se quedaban paralizados, no sabían cómo responder ni qué responder. Y uno de esos sahaba, de esos compañeros que desde muy temprana edad quedaron impregnados por la belleza del Corán, fue un sahabi, un compañero llamado Amru ibn Salama. Tal y como nos cuenta al-Bukhari en su libro de As-Sahih, nos cuenta la historia de Amru ibn Salama, y él mismo, Amru, cuenta su historia, cuenta que él vivía justo en un poblado que estaba en las rutas que se acercaban o estaban colindantes a Medina. Era de los últimos poblados que cuando la gente venía en rutas de viaje o comerciales, era el último poblado, la última parada antes de llegar a Medina. Y por eso ese poblado era muy concurrido, pasaban por allí mucha gente y muchas caravanas. Y él vivía en ese poblado. Pues él, tal y como nos cuenta, con solo 7 años, era un chiquillo, además en aquella época donde no había ni televisión, no había móviles, ni redes sociales, se vivía de lo que se tenía. Cualquier acontecimiento, por muy liviano que pudiese parecer, era algo que sacaba a la gente de la normalidad y le hacía que se interesasen por ello, ¿no? Entonces, la distracción que tenía Amru en aquella época en su poblado era pues ir a ver la gente que iba de un lado para otro en ese trasiego de las caravanas de un lugar a otro que pasaban por su poblado y que era muy concurrido.
Y entonces, claro, veía gente que venían de otros lugares, de otros territorios, tribus, ropajes, caballos. Era un lugar muy transitado. ¿Y qué ocurrió? Que cuando apareció el Islam, y claro, pues había musulmanes que ya iban de unos lugares a otros, cuando se paraban en este poblado, bien para hacer el Salah o bien para recitar el Corán, Amru ibn Salama se escondía en algunos lugares y escuchaba a estos sahabi, a estos sahaba, a estos compañeros que viajaban de un sitio a otro, y les escuchaba recitar el Corán. Y además se ve que tenía esa habilidad de retener en su memoria muchas cosas, porque era escuchar el Corán y memorizarlo prácticamente de inmediato. Y fue así como Amru, con solo 7 años, como él nos cuenta, iba aprendiendo el Corán, sin que él supiese realmente qué era realmente el Corán, ni qué era realmente el Islam, aunque podía haber escuchado noticias sobre que en Meca y en Medina, sobre todo luego en Medina, había llegado un profeta que se llama Muhammad ibn Abdillah, etc., pero realmente no tenían un conocimiento pleno de las cosas. No es como ahora que tenemos acceso directo a mucho conocimiento. Entonces, lo importante es que Amru ibn Salama, siendo un crío de 7 años, iba memorizando el Corán, porque además estaba imbuido por la recitación del Corán, e iba memorizando. Y según nos cuenta Amru ibn Salama, cuando en lo que se llama Amul Fath, el año ya de la victoria, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entra en Meca y se toma Meca ya al ser al-Qura, a ser la metrópolis de toda Arabia, muchas tribus árabes, de manera, vamos a decir, automática, pues deciden aceptar el Islam, porque muchas tribus tampoco es que fuesen enemigas, digamos que no estaban ni en un lado ni en otro, pero como tenían ese principio de asabía, de que bueno, lo que hacía la mayoría, pues nosotros también, ¿no? Pues muchas tribus al final fueron a Medina a presentar sus respetos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conocer el Islam, y la mayoría de ellos pues aceptaron de buena mente el Islam. Y uno de esos poblados, una de esas tribus, fue el poblado de Amru ibn Salama, que además su padre era el jefe de aquel poblado. Y su padre se fue allí, se fue a Medina, conoció al profeta, la pasea con él, el profeta les transmitió las enseñanzas básicas del Islam, y cuando volvió, pues reunió a la gente de su tribu y allí se puso a hablar. Entonces dijo: he estado hablando, me he encontrado con el profeta Muhammad, la pasea con él, me ha dicho cuáles son nuestras obligaciones, qué es lo que tenemos que hacer, y entre las cosas que nos ha pedido como musulmanes, como creyentes, que hemos hecho el Beya, el pacto de obediencia con él, es que tenemos que hacer la oración, que consiste en 5 oraciones al día. Y aquí viene lo curioso, que el padre de Amru, dijo lo siguiente: y me ha ordenado el profeta, nos ha ordenado, que el imam que dirija el Salah, el imam que dirija las oraciones, tiene que ser aquel de nosotros que más tenga memorizado del Corán. Entonces preguntaron quién podía tener en aquel entonces, que tampoco había mucho contacto con Medina ni con los musulmanes. Y entonces salió Amru, que era un chiquillo de 7 años, y dijo: yo tengo mucho memorizado del Corán. Y entonces dijeron: ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué estás diciendo? No se lo creían. Y entonces Amru explicó cómo era que él tenía tanto memorizado del Corán. Y explicó que él pues iba a las reuniones, a las caravanas que se detenían donde había musulmanes, y retenía y memorizaba todo lo que ellos recitaban del Corán. Entonces su padre, ¿qué dijo? Dijo: Mashallah, pues tú vas a ser nuestro imán porque así nos lo ha ordenado nuestro profeta. Y así fue como este pequeño chiquillo de 7 años, con la bendición y la barca del Corán, se convirtió en el imán de su pueblo, el imán de su tribu. Él dirigía las oraciones. Y aquí hay una cosa que quería recalcar y que continúa en la historia, y es la siguiente. Fijaos si eran gente que vivían a veces en la más extrema necesidad, que este propio Amru ibn Salama
solo tenía una muda de ropa, no tenía nada más. Tenía una pequeña túnica, vamos a decir una pequeña chilaba, no tenía nada más de vestir, solo eso. Incluso nos cuenta la historia que está citada en el Bukhari, que incluso cuando él hacía el rukú, el suyud, se le veía en sus partes, porque la ropa no le llegaba a cubrir. No es porque era descuidado en el vestir o la gente no se daba cuenta, es que no tenían. Fijaos bien, esto es muy importante, que a veces se nos pasa por alto. El nivel de pobreza que tenía esa gente, no tenían otra cosa con que taparse, no tenían otra cosa. Y entonces una mujer mayor que vio aquello le sentó mal, dijo, no puede ser que el chiquillo que está haciendo de imam, que ha sido bendecido con el Corán y que está dirigiendo el sala de nuestros creyentes y de nuestras creyentes, se le vean sus partes cuando está. Eso no es propio del... Hay que hacerle algo. Entonces recogieron un poco de dinero, compraron una tela, que sería muy humilde, y le hicieron una túnica, una capa a Amro ibn Salama. Y cuenta Amro ibn Salama, dijo lo siguiente, dice, aquel día en el que me regalaron esa capa, dice, fue el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque era una simple capa, pero para él era a lo que más podía aspirar. Y sobre todo que toda su gente, todo su pueblo recogiese dinero para comprarle una pequeña tela y hacerle una capa. Eso para él fue un acto que le dignificó como ser humano. Y él dijo, ese día tuve un farja, una alegría que no cabía en mí, de recibir eso y ser además el imam que dirigía incluso a los adultos. ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos de esta historia la gran baraka que tiene el libro de Allah. Cuando la persona es sincera y se compromete con Allah, se compromete con su libro, que es su palabra, Allah le abre todas las puertas, porque tiene esa sinceridad de acercarse a él. Y ahí está este pequeño Amru, que era un chiquillo de 7 años, como él mismo cuenta, que para él, en esos momentos, no solo porque era un chico pequeño, que también le podía haber ocurrido a una persona adulta, por instrucciones directas del propio profeta Muhammad, la paz sea con él, sin esperárselo, porque no se lo podía esperar, se convirtió en el imam de su pueblo y él dirigía el sala. Y además recibió ese gran regalo que él, como él dice, fue una gran alegría para mí, que se me regala una capa, que para él en aquel entonces no era una capa ni de un superhéroe ni algo por el estilo, pero sí que sentía ese valor que tenía el ser el imam y haber aprendido el Corán. Por eso tenemos que aprender de esta historia la gran baraka que encierra el Corán y cómo Allah nos puede gratificar del modo en que nosotros incluso no podemos imaginarnos si somos sinceros y nos aproximamos a su palabra, que es el Corán, para que tengamos con ese libro una relación fuerte y fructífera. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.